¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Arranca la semana, para nosotros la familia Palenque, una semana muy particular. Este 13 ha nacido uno más de la tercera generación de los Palenque, Franco Palenque, hijo de Carlos, Carlitos, con quien vamos a hablar al final del programa para felicitarlo, y ya les voy a mostrar las fotos del primogénito de mi hermano. Así que hoy día para nosotros un momento súper especial. Sin embargo, la política, los temas coyunturales no dejan de ser noticia y no dejan de generar ansiedad en nuestra población. Por eso es que quiero hablar de eso el día de hoy, como lo hemos hecho la pasada semana, y la población lo ha recepcionado muy bien, porque un diálogo gentil, un diálogo agradable, un diálogo fraterno, casi pensando en un país. Lamento mucho la ausencia de dos invitados cuyas sillas se encuentran vacías el día de hoy. Tendría que estar acá Jorge Silva y el señor José Antonio Aruquipa. Sus sillas están vacías, sus micrófonos están a la espera de la llegada, pero imagino que llegarán en unos minutos nada más. Espero sea así. También estoy en compañía de mi amigo de siempre, Diego Ayo, puntualísimo. Me sorprendió tu puntualidad. Querido Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Querida Vero, siempre un gusto estar contigo. Un saludo fraternal a la gente que nos ve. Y es verdad el detalle de la puntualidad. Yo fui educado en la puntualidad. El colegio alemán era muy estrictos en esto. Seguro, pero me fui olvidando de esto. Entonces me he prometido, como rasgo el 1 de enero, volver a ser puntual. Ok, pero lo has logrado, pero maravillosamente. Bueno, Has llegado puntualísimo, porque sí, siempre llegabas un poco así, como nervioso y tarde, pero ya estamos acá y eso es lo importante. Querido Diego, yo tengo un temor. Tú eres politólogo y me imagino que como hombre cercano a esta ciencia, te darás cuenta que el 21 de febrero ha sido trascendente, pero puede que este 21 sea todavía más, porque tal vez generemos una confrontación entre bolivianos, ya que hay llamadas de la oposición y llamadas del oficialismo para que la gente salga a las calles a concentrarse, a decir su voz. ¿Esto no podría ser un arma de doble filo? Siempre hay que ver el contexto, querida Vero. Y el contexto es el año 2005, y el año 2005 nos muestra un país enfrentado. Sí. Un país realmente al borde de la guerra civil, decían algunos. Sin duda. Incluso hay un grupo 2003, de analistas internacionales que hacen excelentes informes de todo el mundo y van a hacer informes donde hay peligro de guerra civil, donde hay conflictos de grueso calibre, que es Crisis International Group. Sí, claro que sí. Hacen unos informes, pero alucinantes, ¿no? Sobre Bolivia. Y claro, vinieron a hacer informes sobre Bolivia, no es casual. Venían acá porque había el peligro precisamente de una confrontación durísima. Fue un momento que solo el liderazgo omnímodo, el liderazgo gigantesco de Evo Morales pudo aplacar. Perdona que te corte, pero es que creo que aquí hay un elemento más. Esto ya tendría que haberse dado hace muchos años atrás. Y el amortiguador social, que fue desde el año 88, luego de las medidas de Gonzalo Sánchez de Lozada, hasta de repente el 2003, cuando ya había una conciencia de su partida, fue sin duda mi padre. O sea, Bolivia siempre fue un país en el cual había una probable constante confrontación. O sea, era como como un grano ahí, que cualquier momento puede estallar, y mi padre lo advertía con regular frecuencia. Y luego de eso… Excelente punto, estoy de acuerdo. A la muerte de mi padre y cuando el pueblo toma conciencia de que ya no hay otro líder a quien seguir, de nuevo volvemos a vivir esa posible confrontación. Y ahí es donde tú dices que aparece Evo Morales, sí, con un liderazgo, no sé si un liderazgo gigantesco, sino como bueno, pues, ¿y ahora quién? No hay más. Él, ¿sí? No, sin duda, pero terminó constituyéndose en el líder, sin duda. Lo vemos hoy después de 11 años, más importante por lo menos de los últimos 20 o 30 años. Seguro. Si no mucho más. Es evidente lo que dices, fue construyéndose la imagen del líder, no es que ya existía Evo Morales, fue producto de las condiciones objetivas que se dieron. En realidad sí, él ni siquiera fue el promotor de las marchas, de las grandes movilizaciones, fue Felipe Quispe, fue más líder que él. Es verdad que él tuvo la brillanteza, habría que decir, de manejarse en un discurso más centrista. ¿Te acuerdas que Felipe era muy radical? Muy radical, demasiado, siempre. Y hasta llegó al Parlamento. Pero muy simpático, pero al yo ratito… lo conocí y él me dijo, buen chango eres vos, Carita, pero cuando yo llegue al poder…
estás jodido. No me digas. Sí. No vas a durar 2 días. No. A mí Pero muy también, simpático. Sí, pero muy duda. simpático. Pero además un hombre formado, con una profesión de sociólogo. Yo siempre que tengo esa tenía una- anécdota. Hicimos el 2002, cuando ingresaban los nuevos diputados, hicimos con Idea Internacional un taller que me invitaron a disertar para, entre comillas, capacitar a los nuevos diputados. ¿Te imaginas cuántos diputados estaban en el aula para ser formados? 6. Ah, por De Dios. todos los- no, claro, ¿Y todos. Felipe estaba entre ellos? Y Felipe estaba entre ellos. ¿Y qué Por decía? supuesto, el que no estaba jamás y no iba nunca era Evo Morales, ¿no? No, Ya. él ya sabía todo, ¿no? Pero sí, Felipe demostraba su necesidad y sus ganas de aprender. Además anotaba y preguntaba. El tipo era un académico. Consciente ¿no? de lo Consciente de importante, que es es el conocimiento. ¿no? formarse, sin duda. No, a mí siempre me impresionó ese hombre, me impresionó. Pero bueno, volviendo a la pregunta, porque la verdad como estamos solos, estamos conversando. Sí, más que otra cosa. A mí Felipe una vez me dijo, ya prepárate, comadre, porque vamos a ir a la presidencia, tienes que ir de vice. Y debajo de la mesa, yo imposible, pero interesante, porque él tenía ya la percepción de que tenía que encontrar un equilibrio, a pesar de toda la radicalidad a la que tú haces referencia, de que tenía que encontrar un equilibrio. Él decía, cara a cara. Así que, y además, no, el hombre muy inteligente, sin duda, ¿no? Y evidentemente es bueno el matiz que hace de Evo Morales, porque Evo Morales pudo aplacar eso, pero aplacar más precisamente por ese sentimiento popular que buscaba estabilidad. Es decir, queríamos tal estabilidad que, digamos, cualquier líder nos venía bien. Sí. No quiero menospreciar la presencia de Evo Morales, pero es cierto que era el hombre que estaba en el momento adecuado, ¿no? Y la necesidad de olvidarse de toda esa vieja casta política que tanto daño nos había hecho, ¿no? Exactamente. Ya. Con mucha corrupción, la democracia pactada que terminó siendo mercantil y prebendal, con mucho entreguismo de recursos naturales, es decir, todo lo que sabemos y que no es mentira, No siempre haciendo matices que hoy no se los hace. Pero al final Evo Morales terminó mostrando que no era tan gran líder, por lo menos yo lo digo con mucha firmeza, es decir, más que la bonanza económica, que siempre decimos, se ha desperdiciado esta época de enorme bonanza, hemos recibido tanta plata, yo creo que el principal desperdicio fue que Evo Morales tenía la oportunidad de unirnos. Yo creo que vivimos un periodo de bonanza política, no de bonanza económica, de bonanza política. Había una enorme disponibilidad social al cambio, una enorme disponibilidad al pacto. Ya. Yo creo que desde el principio se mostró más bien este sesgo de confrontación, que posiblemente era inevitable, era muy difícil negociar con la burguesía del Oriente, era muy difícil, era intransigente, llegó incluso a formar, bueno, un grupo separatista, terrorista, eso también hay que decirlo, pero evidentemente era una minoría, la minoría más activa y sediciosa y fanática, pero en todo caso yo creo que hasta el final debimos buscar el pacto, y en la Asamblea Constituyente tampoco se dio ese pacto. Desgraciadamente. Yo creo que Evo Morales tenía la grandeza o la posibilidad de hacerlo. Sin duda. Nadie más que él. La deuda histórica. Yo creo que volvemos, te vas a fijar que esto es muy reiterativo en nuestro país, volvemos a lo que se llama el empate catastrófico. Cierto. ¿No? Una Bolivia versus la otra confrontada. Así fue del 52 al 85. Cierto. ¿no? Un sector que quería más inversiones, siempre ese discurso mítico, ¿no? De más inversiones, más capital, modernizarnos, versus todo lo que era la vanguardia obrera, digamos, liderada por la COP. Pero ¿por qué no salimos de eso? ¿Por qué estamos estancados en eso? Pero volvemos a ese empate catastrófico, Ver, es lo que quiero decir. Por eso, ¿por qué? Volvemos, retornamos ya a ese empate catastrófico del 2000 al 2005. Yo creo que en los años que vienen volvemos a eso, por la falta de grandeza, por la mezquindad, por la falta de lectura política. Yo creo que Evo Morales tenía el chance de aquietarnos. Hoy vivimos un periodo de tensión. Que Evo Morales, si tuviese la grandeza, realmente, el honor, la ética, para no confrontar a los bolivianos, diría, he perdido en el referéndum, no voy más. Te aseguro que el globo cede, se desinfla rápidamente y la tensión baja. Ya, pero yo te acepto aquello y sería sin duda un acto de grandeza, sería una forma de hacer democracia de la manera más respetuosa y de además cumplir nuestra Constitución. Sin embargo, más allá de las instituciones existe un compromiso. La pregunta es, si él no va, ¿quién va a ir? Si yo viese otro en el camino que fuese interesante, que realmente nos estuviera dando otra lectura de nuestra realidad o una nueva propuesta para seguir avanzando. Con Evo hicimos un gran avance.
Viene, sin embargo, otro más por adelante. Hay muchos asuntos pendientes en este país y hay todavía muchas deudas históricas que cumplir. Pero ¿quién? Cuando no ves nadie, es como en mi caso a veces, yo tomé la posta de llevar adelante la memoria de mi padre, pero 20 años que estoy en eso. Todavía no veo a mis hermanos listos para recibir la posta. Entonces tengo que seguir adelante, aunque ya esté cansada de aquello. De repente Evo se irá cuando vea que hay alguien que lo puede suceder. ¿O tú crees que realmente todo está basado en esos apetitos personales y de poder? Yo creo que hay distintos aspectos de tu reflexión que no son correctos, ¿no? A ver. Es decir, el primero de ellos claramente que parecería que solamente una figura única, ¿no?, puede salvarnos, que es Evo Morales. Me parece que hay cierto mesianismo en tus palabras, que por supuesto no lo comparto. Es decir, el pueblo ya se ha tenido la suficiente sabiduría de decirle, más allá de que seas muy bueno o no seas muy bueno, ya no eres nuestro siguiente candidato. El MAS ya es minoría, aunque el Evo Morales quiera presentarse otra vez y toda su gente, ya son minoría. No podemos dejar que la agenda de todo un país la marque la minoría. El MAS ya no es mayoría. El 21 de febrero ha decidido claramente que el MAS es minoría y que Evo Morales no tiene que seguir en el sillón presidencial el 2020. Ya le han dicho, váyase tranquilo a su casa y abra su restaurante. Eso le hemos dicho con el voto. Así que lo que tú me dices era una reflexión para el 20 de febrero del año pasado. Posiblemente era legítima decir, necesitamos a Evo. Hoy no. Pero así lo dijeron las elecciones. Evo ganó significativamente en las últimas elecciones. Pero el referéndum, para ser reelegido, la votación ha dicho claramente que no. Lo que tú planteas, segundo punto, creo que es una necesidad apremiante hoy en la coyuntura, que es buscar precisamente nuevos liderazgos. Pero también es absolutamente errado pensar que no existen. ¿De verdad crees que no ha intoxicado el tema de Zapata la decisión popular? El ir a votar ese día, intoxicados, reitero. Pero absolutamente. Pero absolutamente, ¿Sí claro o no? que sí, pero contundentemente sí, claro. Intoxicado es que le ha hecho daño. Por eso te digo, esto ha dañado incorrectamente, porque a la larga se supo que la señora, había mucho de ella falso. A ver, Vero, eso es seguir la línea oficialista, que tienen un guión bastante pobre, y está bien que hagamos... Yo no sigo ninguna línea, me parece bien yo que hagamos... pienso con mi propio razonamiento. Pero te digo y te contesto, me parece que es parte de la línea oficialista, a pesar de que sea tu razonamiento, porque claramente el guión nos trata de mostrar que ellos fueron engañados, que el señor de 48 años fue engañado inocentemente. Esa historia truculenta de telenovela, yo me la guardo. Aquí lo cierto es que ha habido contratos por $500 millones con 7 empresas, más bien 7 contratos con una empresa china. Hay además otros 23 contratos con empresas chinas por valor de $2.500 millones. De esos 23 contratos, casi 18, 19 son por invitación directa o este tipo de contrataciones excepcionales. No son abriendo la disputa a distintas empresas para que vengan las mejores. No, son contratos cerrados, absolutamente poco transparentes. Sí. Y una chiquilla de 26 años, que ni siquiera es profesional, tenía semejante cargo y responsabilidad. Para mí, la culpa sigue ahí. Y por suerte, afortunadamente, a fin de año ha salido un informe, el informe de minoría de la Comisión de Minoría, coordinado, liderado por Óscar Ortiz. No tengo ningún lazo con Óscar Ortiz, pero no puedo dejar de ponderar semejante informe que claramente nos deja sobre la mesa una verdad. Señores, ha habido tráfico de influencias y muestra claramente que cada uno de los contratos, de los 7 contratos, ha tenido fallas, sobreprecios, retrasos enormes en la contratación. De acuerdo. Esa es una... Recontratación sabiendo que CAMS era una empresa ya fallida. Le damos de todas formas todo lo que es el contrato para sales de potasio y le damos Misicuni, a pesar de que ya había fracasado ya en lo que es la construcción de Bulo Bulo Montero. Sin embargo, esa es una lectura tuya como intelectual que no me parece nada despreciable, me parece fantástica. Hay un libro sobre eso y lo hemos presentado acá, me parece muy bueno, pero en ese momento la población votó por eso, votó realmente porque habían acuerdos con CAMSE, o votó por el hecho humano de una mujer que decía tener un hijo que Evo nunca había querido, que lo había abandonado todo. Yo, como psicóloga, pienso que la gente votó por el tema humano. A mi pueblo difícilmente le importa mucho lo que ha pasado ahí con el dinero, que a ellos les interesan las cosas del tú a tú, y a ellos les parecía vergonzoso que el presidente haya dejado un hijo, todo.
lo cual luego en el tiempo se desmoronó. Ahora, ni el vicepresidente sabía exactamente si había o no la guagua, ellos dijeron y están corriendo en las redes sociales. Pero estás confundiendo las ilógicas. cosas. Aquí no se trata de que la gente sepa cuánto era el monto y cuánto era el detalle Pero la gente votó. de la licitación, ni realmente cuáles eran los tiempos de contratación. Esas cosas técnicas, por supuesto que la gente no las sabía. Sí. Pero es absolutamente humano que vote con bronca por la corrupción que estaba por detrás, clarísima y visible. Es decir, por la corrupción que había en el fondo indígena. Y eso es absolutamente humano. Todo eso se mezcla con la tramoya del hijo, indudablemente, que resultó no ser verdadera, pero que ni ellos mismos sabían. Y el grado de contradicciones entre ellos es brutal, ¿no? Es decir, ellos mismos dicen una cosa un día y dicen otra cosa otro día. Si tú ves las encuestas, por ejemplo, sobre mi rey, sobre el ministro Quintana, claro, el 85% de la gente no le cree a Quintana. Eso es humano, más allá de lo que hay por detrás. Me parece mucho mejor. Es un conjunto de factores, todos ellos humanos, no son técnicos. Si aquí no estamos hablando de expertos, estamos hablando de la sensibilidad de la gente. Y la gente lo ha casado, ¿no es cierto? Este tema, esta mujer con la corrupción, y ahí es donde ha votado. Exactamente. Y como te digo, pondero el informe que creo muestra una oposición seria en el Congreso, pequeñísima porque no hay fiscalización. Yo creo que los congresistas están asumiendo un rol de sumisión absoluta, ¿no? Pero estos pequeños atisbos de seriedad me parecen realmente ponderables. Es un texto fantástico. Se han leído básicamente por contrato con CAMSE son entre 8 a 12 tomos de contratación. Se han leído todos. No, sí, todo. Además. Se han leído las notas, se han leído los folios, se han leído las cartas. Realmente un trabajo muy serio que aplaudo al señor Ortiz. Y de hecho muchas otras falencias, acuérdate cuando la comisión fue a entrevistarla a la señora, preguntas casi cerradas, preguntas direccionadas. Y además en la cárcel. Y en la cárcel. No pudo ser abierto. No convocaron jamás a Quintana, no convocaron a Evo Morales, no convocaron ni siquiera a la gente de CAMSE. Fue una comisión absolutamente trucha, con una verdad adelantada ya, ¿no? Es decir, estaba clarísima la verdad. La verdad es clara, Evo Morales es absolutamente limpio, transparente y no hicimos nada. Y no, yo creo que se ha demostrado con este informe que los contratos son truchos, que CAMSE ha actuado de manera dolosa y que definitivamente la correa de transmisión era Gabriela Zapata. Bueno, yo hubiera sido muy poco seria y hubiera sido muy poco responsable como, no soy comunicadora, pero como moderadora, de no haber tenido el otro lado de la medalla. Llegó, un poquito tarde, pero llegó Jorge Silva, concejal por el MAS, un hombre vinculado a las bases masistas muy fuerte, pero además un poco encargado de todo lo que es la paz y en espacios de mucho análisis. Bienvenido, Jorge. ¿Por qué me llega tan tarde, Jorge? Sí, mil disculpas, Vero, saludar a Diego y por supuesto a todos los televidentes. La paz es pues bien congestionada en algunas horas y te pido disculpas. Sí. Estábamos hablando del 21F y de lo que puede significar, de lo que ha sido en el transcurso de este tiempo, en las decisiones que está tomando el gobierno. Estamos hablando de esa posible confrontación entre bolivianos del 21F. Sí, yo no creo que sea una confrontación, ¿no? Más siento que son actos simbólicos, políticos en todo caso, de dos visiones de país que puede ser que ideológicamente hemos estado confrontados, pero no creo que sea una confrontación física, no creo que sea una confrontación de personas, sino de ideas, ¿no? Que es parte también de la democracia, es decir, nadie está obligado a pensar. Esa es una visión absolutamente romántica, Jorge. Ahí botan un petardo y ahí se agarran entre todos. O sea, no me diga eso porque están saliendo, la gente está saliendo con la sangre en las venas que le arde. Que no debería ser así, ¿no? Nosotros vamos a hacer un acto simbólico desde afirmación con el proceso, con el proyecto, a las 10 de la mañana. Entiendo que la otra posición del no sale a las 7 de la noche, por lo tanto no debería, o sea, son varias horas de diferencia. Qué bien. Ay, qué bueno eso saberlo. No debería haber... Es que me asusta, yo tengo estrés postraumático. Pero es una buena noticia de octubre para negro. Que no choquemos, está muy bien. Sí. Repíteme, ¿a qué hora empieza la...? Estamos convocando a las 10 de la mañana. Va a ser un acto, te digo, de reafirmación. ¿Ya? No estamos saliendo con la sangre en las venas ardiendo, sino con una convicción firme con el proceso, con el proyecto. Y la otra es en la noche, ¿sí? Sí. ¿A las? Desde las 6 de la tarde, incluso 5 se ha convocado. Bueno,
Okay, eso yo creo ya que es van a un buen empezar a las 7, por decirlo, tanto en el Alto y en La Paz. Vuelvo contigo porque la primera media hora estuvimos hablando con Diego y un poco en equilibrio. Te pregunto, ¿cuánto afectó la decisión del pueblo el 21F, el tema de Zapata y los actos de corrupción de la CAMSE? Mire, me voy a remitir a esa consulta, a una encuesta que sacó Página 7, No Cambio, ¿no? Y dice, el caso Zapata no provocó la derrota del 21F, según la encuesta. Ah, no. ¿No? ¿Qué fue? Y según esta encuesta, dice que el 36% votó, o sea, del 51, casi 52% que lograron, el 36% votó porque no le gusta el gobierno. Es decir, es el sector radical, duro que tiene la oposición, que nunca va a votar por el MAS, por más que... 36% es... Yo he votado por el MAS, pero estoy en ese 36%. Yo también he votado por el MAS. No, pero ahora estoy sumergidísimo. Claro, ¿no? pero no es solamente el 36%. Este 36% es el voto duro, que no va a votar nunca a favor del MAS. Hay un 15%, ¿no?, que dice por el supuesto tráfico de influencias, ¿no? 15%, que ya. es el caso Zapata. Muy bien. ¿no? ¿Qué más? El otro 15% por el Fondioco. El 11% porque por otras razones, la quema de la alcaldía, por ejemplo, sí, el 6%. Eso ha sido muy significativo. El 2% porque Álvaro no tiene título. Es decir, ha habido un conjunto de sentimientos y elementos que han inducido a esa decisión. Pero el 15% votó por el caso Zapata. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no había caso Zapata? Este 15%, que no lo decimos nosotros, lo dice Página 7 a través de una encuesta, ¿a favor de quién hubiera votado? Ya, pero el caso Zapata, como dicen mis compadres, está. Sí, pero es un caso que se lo armó a propósito. Pero los temas de la CAMSE han dejado mucho que pensar. Hay un caso que yo lo escuchaba, Diego, que se tiene que investigar, ¿no? Los contratos han sido truchos, han sido favorables, ha habido tráfico de influencias, ¿quiénes? ¿No? Que es un tema que necesariamente, en base al informe que hacía referencia Diego, se tiene que seguir investigando. Es decir, el caso Zapata sigue está en el sentido de que se tiene que investigar y dar con los responsables. Pasó del ámbito político, donde él hacía mención a una comisión trucha, pero pasó de ese ámbito político y ahora tiene que pasar al ámbito legal, jurisdiccional, donde sí. se tiene que investigar. Y por supuesto, no decimos que el caso Zapata no existió. Esa es la lectura que tienen ustedes en el MAS. O sea, si no hubiese habido el caso Zapata, ¿tendríamos un 15% que se hubiera venido de nuestro lado? Sí, porque el caso Zapata no se lo tomó como el contrato trucho, se lo tomó como a Gabriela Zapata, un hijo y el presidente. Sí. Ese fue el triángulo. No se discutió los contratos, los 8 contratos, sino estos 3 temas, porque políticamente eran elementos subjetivos que iban a impactar en la población, ¿no? Ya, pero ahorita hay otros elementos subjetivos que pueden impactar también. Por ejemplo, el caso del Fondo Indígena es otro punto en contra. Que está también. O sea, el 15% de la gente votó en rechazo por el caso. Si me permites, Vero. Bueno, muy bien. Sí, adelante, por favor, Diego. Querido Jorge, qué bien verte. Diego. Seamos enfáticos. Si lo de la guagua era la yapa, que evidentemente generaba, digamos, el incentivo, era el anzuelo para que la gente todos los días se levante a ver qué ha pasado, porque realmente lo hemos vivido. Era una novela, ¿no? Era una novela. Sí. Y lo hemos vivido así. Yo me levantaba a 8 de la mañana para ver qué meme había salido, ¿no? Es que es así, estaba graciosa la cosa, ¿no? Qué decepción, no era ningún canal, o sea, era el meme, qué vergüenza. Pero por favor, no dejemos de un lado, fíjate, es 30%, el trasfondo del asunto. 15%. No, más el fondo indígena. Okay. El trasfondo del asunto. Y el trasfondo es la corrupción. El trasfondo, claro, es la bronca que ha generado en la población el mal manejo de los recursos públicos. Una niña de 26 años sin contrato, exnovia del presidente, manejando $500 millones. Esto es absolutamente flagrante en términos de ilegalidad. Que después no se compruebe. Está bien, yo no soy fiscal, no soy juez, no tengo por qué comprobar. Pero como investigador se pone los puntos sobre las is, se pone el tema sobre la mesa y claramente vemos que aquí pues hay algo irregular. Mucho más cuando sabemos que ha visitado a la señora Zapata más de 100 veces el Ministerio de la Presidencia. Es decir, que el señor Quintana, que todo lo sabe, no sabía.
ese cuento es pues hasta ofensivo para la inteligencia de la gente. O sea, nada ha cambiado. Para mí tú. Claramente hay un tráfico de influencias. Ya. Más allá y yo creo que el informe, afortunadamente, reitero, de Óscar Ortiz, lo demuestra. Es decir, son contratos truchos. Y más bien, Jorge, coincidimos que hay todavía algo por saberse ahí. Definitivamente hay algo por transparentar. Está en investigación. Ahí Ese es el punto. Pero de todas formas, yo quiero decirle a Jorge que lo de la guagua, claro que ha afectado. Unos 2 o 3 puntos. Yo creo que ha afectado. Y al final, sí, suficientes para ganar. Sí, te lo puedo admitir. Pero yo también te digo una cosa, Vero, y es importante decirlo, que la democracia lamentablemente tiene este tipo de reglas en las campañas electorales. Acabamos de sufrir un trauma casi como ciudadanos del mundo en la elección gringa, con lo que se llama la era de la posverdad. El señor Trump no solo ha mentido, sino que ha creado verdades que no existían. No solamente es mentir, lo llaman la era de la posverdad. Crean ficciones. Y lamentablemente la gente, ¿no? Los tweets, 500 visitantes a lo que realmente ha sucedido, 2 millones de visitantes a lo que nunca sucedió. Entonces estamos creando realidades ficticias. Sí. Es verdad que se ha creado mucha realidad ficticia. Sin embargo, lo que te dice... Pero eso es parte de la democracia. Entonces, ¿qué? ¿La señora Clinton debería decir, anulemos la elección? No, pues son parte de las reglas de la democracia. No debe haber una sola campaña en el mundo, Jorge, que no tenga mentiras de por medio. No debe haber una sola. Sin embargo, pero eso no es argumento para que venga el presidente y nos diga, nos han mentido, sufrimos. Claro. Eso es cobardía. Eso es faltarle el respeto al pueblo. Ahora, 2 puntos. 1, 3 hubieran sido suficientes. Fueron suficientes, ¿no? 2.6 la diferencia del no a favor. Del sí. Que han sido, yo te digo, el tema de la guagua ha sido suficiente, 2 o 3 puntos para... Pero ¿será? ¿Porque no será que lo han estirado hasta No, es que sea puede ser, lo pero menos así? es difícil Bueno, saberlo con exactitud. Habrá que Pero ver, pues, influyó opinión. en el resultado Seguro, definitivamente seguro que y sí. gracias a esa influencia, podía ser de medio punto, hubo un resultado negativo, ¿no? Ya. No es cierto lo que dice Diego, que queramos desconocer el resultado del 21 de febrero. El presidente fue sincero a los pocos días, reconoció Sí. y dijo de que se va a respetar ese resultado. Producto de esa declaración es que en el 9º Congreso, como vemos que actualmente bajo esta coyuntura, bajo esta Constitución, bajo las leyes, Evo Morales no puede ser sí. candidato, se propone 4 alternativas. Fíjate, esa es la mejor señal de respeto a un resultado que fue desfavorable el 21. Por si estuviéramos violando, no necesitamos 4 propuestas, nos vamos más directo, ¿no? Claro. Eso sería así, violar el resultado. Estamos reconociendo que hemos perdido, pero planteamos 4 alternativas para que Evo Morales vaya a las elecciones del 2019. Por lo tanto, no es cierto lo que dice Diego, de que Evo Morales ahora dice que fue una mentira y de que es cobarde al no reconocer. No, fue muy valiente el presidente y lo somos, yo lo admito. Hoy día, a un año casi del 21 de febrero, perdimos el 21 de febrero. ¿Por qué? Porque hubo pues una estrategia bien armada, bien trabajada por la oposición, con varios elementos. Muchos errores. Y muchos errores nuestros. Desde ¿no? convocar al referéndum, que lo quieren negar. Exacto, Claro. quizás fue un error. Sí, ese ¿no? fue el peor error. Porque veníamos de una serie Estaban de tranquilos, procesos. habían salido de una elección bastante bien, en fin, y solitos se dan un disparo al pie. Así es, y hemos perdido. Donde han influenciado, te digo, varios elementos, entre ellos el caso Zapata. Bueno, ok. ¿no? Aquí Entonces nosotros decimos, ya, si no hubiera habido caso Zapata, hubiera ganado el sí, por 1, por 2 puntos, no sé, pero hubiéramos ganado. Pero se impuso la mentira de la guagua y hay un resultado favorable que hoy día es sujeto de un debate, que desde mi punto de vista no debería serlo. Es decir, el 21 tú sales, apoya al no, yo salgo, apoyo al sí, es parte de la democracia y eso no debería ser ninguna señal de cobardía o de otro tipo de subjetividad, sino un acto simbólico en democracia donde uno quiere salir a ratificar su sí o otros a ratificar su no. Ok, me tengo que ir a la pausa, pero no lo voy a hacer sin antes presentar esta nota que dice que miembros del movimiento al socialismo van a hacer un aporte voluntario para el 21F. Vamos a ver esa nota. Todos los senadores, diputados en sus regiones y nosotros ya estamos haciendo el aporte que seguramente alcanzará para comprar coquita, algún material que puedan necesitar, que es de 500 bolivianos los titulares, los suplentes 200. En realidad nosotros hacemos un aporte voluntario a nuestro partido, es un aporte extra vamos a hacer
para este 21. Ya nuestros ministros igual han ido a las regiones para poder coordinar, porque no se olvidan, tenemos ministros delegados políticos en cada región y conjuntamente con ellos estamos organizando. Nosotros estamos con nuestra bancada, orgánicamente, bancada nacional y departamental de La Paz, para poder ver este tema. Estamos coordinando con nuestros sectores sociales, con el Ejecutivo, tenemos una representante a la cabeza del gobierno y vamos a nosotros trabajar con los sectores sociales para esta convocatoria del día, para decir que ha sido pues el día de la mentira, el 21 de febrero, Día de la Mentira, un año que se cumple del Día de la Mentira, que ha sido manejado para poder hacer quedar mal al presidente Evo Morales. Marchas, cabildos, ¿qué otro tipo de actividades? Recién se están organizando los sectores sociales para poder ver qué es lo que van a hacer, cómo se van a pronunciar, entiendo que con marchas, con cabildos, con conferencias de prensa, para dar este apoyo al presidente Evo Morales por todas las obras que está realizando el presidente Evo en la ciudad del Alto.